Buenos días a todos, a nuestro tercer día de la 13ª Semana del Cerebro en Facultad de Ciencias. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas las personas que nos escuchan y que nos ven a través de redes sociales. El día de hoy vamos a tener otra de las charlas, como les decíamos, muy interesantes. Tenemos la invitación el día de hoy de la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, quien viene de la Facultad de Medicina y que nos va a impartir la presentación Enfermedades neurodegenerativas, una mirada a través de las células periféricas. Permítanme leerles un poquito acerca de la historia de la doctora María Carmen. Ella es bióloga de esta facultad, salió de aquí, la trajimos para acá para que nos venga a platicar lo que está haciendo, y posteriormente, después de la licenciatura, ya hizo una maestría y un doctorado en biomedicina molecular en el CIMBESTAF. Les digo, nos la trajimos a la UNAM. Realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos, una en el Centro de Investigación de Demencias del Nathan Klein Institute en, ¿cómo lo pronuncias? Orangeburg, New York. Y la otra en el New York State Institute for Basic Research in Development Disabilities. En Staten Island, en Nueva York también. Fue profesora visitante del CIMBESTAF, es investigadora nacional del nivel 1, es PRI de nivel C, cuenta con 27 publicaciones científicas internacionales, es miembro del subcomité académico de la licenciatura en neurociencias de la UNAM y fue coordinadora de investigación del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM de marzo del 2020 a abril del 2022 y actualmente es profesora de carrera titulada de tiempo completo en el mismo departamento, con una antigüedad docente de 22 años. Ha sido profesora de la asignatura de Fisiología en la licenciatura de Medicina de la UNAM desde 1994 e impartió clases de Fisiología en la Universidad Staten Island de Nueva York, en Estados Unidos, del 2009 al 2011. Es tutora del programa Afines de la Facultad de Medicina y de estudiantes de posgrado. Ha dirigido una tesis doctoral, 4 de maestría y 10 de licenciatura. El Laboratorio de Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas a su cargo se dedica a la investigación de los mecanismos moleculares involucrados en la neurodegeneración y la búsqueda de blancos terapéuticos y biomarcadores para las enfermedades de Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva y Nathan Peak, y validación de nuevos fármacos con potencia terapéutica en neuronas obtenidas a partir de la diferenciación de células sistemáticas pluripotenciales inducidas de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, así como en células del neuroepitelio olfatorio humano. Recibió el premio Matías Romero de Investigaciones Conjuntas con la Universidad de Austin, Texas, y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en la convocatoria 2019 para ejercerlo en 2020, con el proyecto titulado Search for New Therapeutic Targets for Alzheimer's Disease and Validation of Potential Drugs to Prevent Neurodegeneration and Neuron Derived from Fibroblasts for Familiar AD Patients. Otorgado por el Consulado General de México en Austin y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Como ven, tiene una amplia formación en enfermedades neurodegenerativas. Espero que todos se entusiasmen igual que nosotros se entusiasmen con la charla que nos dictará el día de hoy la doctora Cárdenas Aguayo. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Seas bienvenida nuevamente a tu casa. Ay, gracias. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos por estar aquí. Y muchísimas gracias por esta linda presentación. Muchas gracias, tan completa. Pues con mucho gusto voy a iniciar la plática. Tengo que tener el micrófono, ¿verdad? Sí, para que se escuche. Sí, piensa que eres rockstar. Ah, bueno.
Ok, muy bien. Entonces, pues, bueno, para mí sí es un gran gusto estar aquí de regreso en mi casa, lo siento así, justo donde inicié mi formación científica como bióloga, y pues me da muchísimo gusto volver a estar. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan interesante de las enfermedades neurodegenerativas y de cómo podemos modelar su estudio a través de células periféricas. A lo que me refiero con periféricas serían células extracraneales que no sean exactamente del sistema nervioso central, obtenidas directo del sistema nervioso central, sin embargo sí fenotipos de los que se encuentran en el sistema nervioso central podemos obtener a partir de estas células periféricas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces actualmente me encuentro trabajando en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y mi laboratorio se llama Reprogramación Celular y Enfermedades Crónico-Degenerativas. Bueno, vamos a hablar justamente de esto, de la reprogramación celular. Pero primero vamos a poner un marco teórico hablando de qué son las enfermedades neurodegenerativas. Entonces podemos decir que son enfermedades o un grupo de trastornos que abarcan, que afectan progresivamente al sistema nervioso, causando la degeneración y muerte de las células nerviosas, y esta pérdida neuronal conduce al deterioro gradual de las funciones motoras, cognitivas o incluso ambas, ¿no? Dependiendo del tipo de patología. Las más conocidas son la enfermedad de Alzheimer, el mal de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Típicamente estas enfermedades se desarrollan en adultos y progresivamente deterioran las funciones, como dijimos, motoras, cognitivas o ambas, pero también existen casos que son genéticos en los cuales se presentan en etapas mucho más tempranas, no necesariamente en etapas de adulto mayor, pero esos casos son menos abundantes, menos frecuentes que los casos esporádicos, así le vamos a llamar a casos esporádicos cuando no hay un antecedente claro genético, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los niveles de organización que se van a afectar? Pues las conexiones nerviosas, los circuitos neuronales, la sinapsis, la viabilidad de las neuronas y algunas vías de señalización, y dentro de ellas pues las moléculas. ¿Y cuáles son de las principales vías que están relacionadas con la neurodegeneración? Sería el estrés mitocondrial, la vía de reciclaje de proteínas, que es una vía muy interesante en la cual he dedicado tiempo ya en el estudio de la autofagia, la vía lisosomal, y también el mal plegamiento de proteínas. Sabemos que esto produce un estrés, entonces esto también está relacionado y puede conllevar a la muerte de las células. La agregación, o sea, primero empieza con un mal plegamiento, un cambio estructural, y después a la agregación o depósitos de las proteínas alteradas en su estructura, y estos depósitos, ustedes pueden imaginar, se van llenando del citosol y van estorbando o impidiendo los procesos de comunicación dentro de la célula y célula con célula, causando la muerte de estas células. También está involucrada la vía de ubiquitin-proteasoma, es la banderita, la marca que lleva a degradar proteínas mal plegadas, por ejemplo, al proteasoma, que sabemos que es una estructura que también va a promover la degradación de proteínas. Sin embargo, tiene un límite en el tamaño, no pueden ser agregados muy grandes, por ejemplo, de proteínas, los que pueden degradarse por el proteasoma, porque simplemente no caben en esta estructura. Y bueno, entonces hay una cierta, más que competencia, yo diría complementariedad entre la autofagia y la vía del proteasoma, y ambas se afectan durante la neurodegeneración. Y desde luego no hay que olvidar la parte de inflamación, también se produce inflamación, la liberación de citocinas inflamatorias también pueden conllevar a la muerte de las células. Entonces aquí les muestro del grupo de Oshumi, el premio Nobel en el tema de autofagia. Él muestra aquí una criofractura, y entonces podemos ver en una estructura tridimensional las vesículas dentro de una vesícula más grande, que sería esta, que sería el autofagosoma, y cómo van descargando su contenido y después se pueden fusionar al lisosoma. Este podría ser un lisosoma descargando su contenido acídico. Recuerden que el lisosoma pues tiene un pH muy ácido y tiene las enzimas de degradación para las proteínas y además otras estructuras, porque no solamente se van a reciclar proteínas en el autofagosoma, sino también lípidos y otros componentes.
Y es una manera, por eso se llama autofagia, como autocomerse a sí mismo, porque es una manera de reciclar materia prima y volver a utilizar esos componentes en situaciones de ausencia de nutrientes en el medio, por ejemplo, en el medio extracelular. Y este tipo de situaciones, que también las conocemos como hambruna, se producen generalmente también en las patologías neurodegenerativas a nivel, digamos ya, intercelular y en la vecindad pues, de esas células que van a estar afectadas en ciertas regiones. Por ejemplo, si hablamos del Alzheimer, sería en corteza entorrinal y en el hipocampo, empieza a haber más alteraciones que pueden conllevar a disfunciones en la autofagia. La autofagia va a tratar de reciclar estos componentes de materia prima para utilizarlos en situaciones de estrés, pero también va a tratar, se puede decir así, de degradar agregados de proteínas muy grandes, porque los agregados pequeños sería como este espagueti, que es una proteína marcada con ubiquitina, pasando por el túnel, digamos, del protosoma y saliendo ya degradada, pero si este agregado muy grande no entra, como decía, en el protosoma, entonces se va por la vía de autofagia, pero aún así uno diría, bueno, entonces, ¿por qué ocurren estas enfermedades neurodegenerativas? Porque realmente este proceso no se da abasto por la cantidad de agregados de proteínas, pero aparte hay una disfunción muy importante en el lisosoma. Ya no tiene el pH acídico y aunque estén presentes las enzimas degradadoras de proteínas, las proteasas no van a funcionar adecuadamente porque no hay ese pH acídico. Entonces, ese pH acídico depende justamente de una tepeasa en la pared, en este caso en la membrana del lisosoma, y esta tepeasa ya no está bombeando correctamente los protones, entonces no se va a acidificar y se ha visto que se puede ser un interesante blanco terapéutico reactivar esta tepeasa para que vuelva a haber una acidificación correcta y pueda haber una descarga del material que se colecta en estas vesículas del autofagosoma. Porque si no, simplemente lo que se ve es todo, digamos, en los botones sinápticos se ve una acumulación masiva de autofagosomas no degradados, llenos de la materia, en este caso vesículas adentro y otras moléculas para degradar que no se logran degradar. Y eso desde luego atrofia la función de las neuronas. Entonces, vamos a definir ahora la demencia. Entonces, la demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro de la función cognitiva más allá de lo que podría considerarse una consecuencia normal del envejecimiento. Entonces, aquí es muy importante porque hace años se hablaba de demencia senil, ahora ese término es incorrecto porque al decir senil es envejecido, digamos, no por envejecer nos tiene que dar demencia. Entonces, es muy importante separarlo y ahora si vamos a hablar de demencia, del caso de la enfermedad de Alzheimer decimos demencia tipo Alzheimer, pero no decimos demencia senil. La demencia está caracterizada por provocar un deterioro cognitivo y va a alterar la calidad de vida de la persona, lo va a hacer dependiente de un cuidador, por ejemplo, y desde luego pues ya no va a poder estar trabajando o ser independiente, ¿no? Y actualmente ya se considera 5.5 millones de personas padecen demencia a nivel mundial, de los cuales estamos hablando que la demencia más común es la enfermedad de Alzheimer, que abarcaría un 70%, entonces por lo menos 35 millones o más padecerían Alzheimer a nivel mundial. Y anualmente casi 10 millones de casos nuevos se van a estar presentando, entonces esto, como ven, ya está alcanzando niveles prácticamente de pandemia también, porque no se ha podido controlar y especialmente en países en desarrollo es donde se encuentra el mayor número de casos y desde luego no hay sistemas de salud que abarquen completamente o puedan atender completamente esta cantidad de pacientes que se están presentando. Y otro de los problemas que tenemos, pues las estadísticas en México. Se estima, como dice aquí, por parte de la Secretaría de Salud, se estima que puede haber 1.3 millones de personas afectadas, pero realmente no lo sabemos porque la mayoría los cuida en su casa y no lo reporta al sistema de salud, entonces no se sabe. Probablemente existan más, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula alrededor de 6 millones de casos actualmente, ¿no? Para que nos demos una idea.
Y bueno, la prevalencia en México se estima también en el 7.8% de las personas mayores de 60 años. Eso para el tipo esporádico. Y lo que es más alarmante es que cada 3 segundos alguien en el mundo se le diagnostica demencia. Entonces es muchísimo. Y otra cosa más alarmante es que se va a triplicar, o sea, se espera que se triplique el número de casos para el 2050. Y lo alarmante es justamente en países del tercer mundo, por ejemplo en Latinoamérica, en Asia, es donde se encuentran el mayor número de casos. Ahora, de los tipos de demencia, como dije, el más abundante, 60 o 70%, sería la enfermedad de Alzheimer, pero vemos que hay también componente muy importante, especialmente en México, de demencia vascular, muy importante, al menos un 12%, pero probablemente sea más. Y aquí lo que faltaría, bueno, sí está puesto, pero yo creo que es mucho más amplio, las demencias mixtas, que en realidad es muy difícil encontrar un caso puro de Alzheimer, la mayoría tienen demencia vascular en combinación. Y luego existen otras demencias, la demencia de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson, que puede terminar en una demencia, las demencias frontotemporales, y nosotros particularmente estamos interesados en parkinsonismos atípicos, como es la parálisis supranuclear progresiva, y en enfermedades que afectan el almacenamiento en los lisosomas, como la enfermedad de Niemann-Pick. Tanto Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, Niemann-Pick, Alzheimer son taupatías, es decir, enfermedades donde se afecta la proteína tau, que vamos a ver un poco más adelante. La proteína tau y también el péptido amiloide, que son los más vinculados con la demencia tipo Alzheimer, con la patología, tienen comportamientos de este tipo en el cual existe la presencia de monómeros de las proteínas, y estos monómeros rápidamente se autoagregan formando oligómeros, que son agregados desde 1 a 40 moléculas, y de ahí pasan a protofibrillas y de ahí prefibrillas y fibras, ¿no? Fibras como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas fibras? Estas fibras son insolubles y son justamente las que van a atrofiar todos estos mecanismos de transporte. Entonces, aquí existen varias hipótesis actualmente. Una es de que efectivamente pues demostrarían como una falla de la célula de poder deshacerse de estos agregados intermedios, y entonces llega a la etapa de fibras y ya es demasiado tarde y entonces empieza a ser tóxico para la célula. Pero otra posibilidad que se ha planteado, al menos en las etapas iniciales de la enfermedad, que formar agregados de estas proteínas, ya sea de amiloide beta, de tau, vamos a ver de otras en las otras enfermedades degenerativas, podría ser una manera como de poner a un lado estos agregados patológicos, de alguna manera tóxicos, ponerlos a un lado ahí en el citoplasma para que no estorben y la célula pueda seguir funcionando un rato más como un mecanismo de defensa antes de ser completamente invadido ya por muchísimas fibras. Entonces hay que considerar las dos posibilidades. Y bueno, hay un comportamiento parecido a las proteínas priones, por eso puse aquí la prion, porque una vez que se altera la estructura de una de las proteínas, por ejemplo, ya sea tau o amiloide beta, puede entrar en contacto con una proteína nativa y alterar la estructura de esa proteína nativa y hacerse como autocatalítico, producir más y más y más proteínas alteradas. Y entonces esto pues promueve más agregados, y entonces vemos que hay una especie de lenguaje común entre todas las neurodegeneraciones. Aquí comparo varias neurodegeneraciones en las cuales hay agregación de proteínas. Eso sería lo que llamo yo el lenguaje común, en cuanto a que se ven estos agregados, y esos agregados pueden llegar a ser tóxicos, ¿no? Bueno, entonces tenemos en la demencia tipo Alzheimer estas dos: la formación de placas neurolíticas extracelulares y las marañas neurofibrilares que empiezan intracelulares dentro de la neurona, pero luego ya la matan y quedan insolubles, y queda el fantasma, si se oye muy curioso, el fantasma de la neurona en esta forma de flama o piramidal, porque ya quedó ahí como fija la estructura, pero ya se movió la célula, ¿no? Porque quedó invadida de todos esos filamentos. Pero también en la demencia de cuerpos de Lewy, en la enfermedad de Parkinson, la formación de estas estructuras también son agregados de proteínas. También tenemos en la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica la presencia de grados de SOD1 y de TDP43 que indican daño incluso en el DNA. La enfermedad de Priones, que es la enfermedad espongiforme,
encefalitis espongiforme, porque forma estos huecos, esta destrucción del cerebro como una esponja. También se ve agregado de esa proteína, TRP. Y vemos en Niemann-Pick también la formación de cuerpos de Pick como tal, que también son agregados. Y en la enfermedad de Huntington, agregaciones de contingina. E incluso la esquizofrenia, también quise ponerlo aquí para que vean que también en esta otra patología vemos agregados una proteína que se llama DISC1 y se ha visto que se comporta de manera muy similar a agregados de la proteína tau. Entonces, esta enfermedad de Alzheimer fue descrita por el médico alemán Alois Alzheimer y es la causa más común, como dijimos, de las demencias en el adulto mayor. Es un trastorno crónico degenerativo, produce, como decíamos, cambios conductuales, desorientación, pérdida de la capacidad cognitiva y se va a dividir en el tipo esporádico, que es la mayoría de los casos, desde 90 a 95, incluso ya se considera hasta 99% de los casos esporádicos y del 1 al 5% de los hereditarios. Entonces realmente hereditarios son muy poquitos, ¿no? Y afecta entre el 6 y el 15% de las personas adultas mayores de 65 y va aumentando su incidencia conforme la edad, ¿no?, del adulto mayor. Y bueno, aquí decía 50 millones, pero ya les digo que ya incluso aumentó a 55 millones de casos de demencia y 35 millones aproximadamente de Alzheimer. Entonces, el doctor Alois Alzheimer describió el primer caso en una mujer de 50 años que se llamaba August Decker, que al final de su vida, que murió por complicaciones de la demencia, donó su cerebro para que el doctor Alois Alzheimer hiciera cortes y pudiera detectar qué es lo que estaba mal, lo que estaba ocurriendo en el cerebro, y así fue como encontró por primera vez estos agregados de amiloide y de la proteína tau, o sea, las marañas y las placas neolíticas, ¿no? Entonces, aquí el caso de August Decker llama la atención porque si tenía 50 años, muy seguramente pudo haber sido un caso genético porque era relativamente joven, no era para ya la edad típica, digamos, de mayor de 65 para que se presentara el caso de esporádico, ¿no? Entonces, aquí les muestro, muy interesante, la primera detección de las placas neuríticas y las marañas neurofibrilares por parte del doctor Alois Alzheimer en el cerebro de August Decker. Entonces, veamos la característica, las placas son circulares, parece como un huevo estrellado, digamos, si lo queremos ver así, está compuesta principalmente de amiloide beta, y las marañas neurofibrilares principalmente compuestas de la proteína tau hiperfosforilada o truncada. Entonces, lo que les digo que es muy interesante, que es la primera detección. Entonces, estamos hablando de que hace más de un siglo que se detectó la presencia de estos agregados patológicos en el cerebro de la primera paciente de la enfermedad de Alzheimer, y aún a la fecha no sabemos todavía cómo poder curar esa enfermedad. O sea, hay tratamientos nada más, pero ninguno ha sido suficientemente efectivo y seguimos sin conocer muchos de los mecanismos moleculares, lo cual nos motiva a poderlo seguir estudiando y bueno, contribuir tanto a su posible diagnóstico como a poder desarrollar nuevas terapias, ¿no? Entonces, aquí algunos de los síntomas que ocurren en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer: la pérdida de la memoria, dificultad de realizar tareas familiares como el aseo personal, problemas de lenguaje, no encuentran la palabra apropiada para poder expresarse, desorientación en tiempo y espacio, problemas de pensamiento abstracto, y colocan, esto es muy característico, colocar cosas fuera de lugar, el celular dentro del refrigerador, o querer usar el celular como control remoto. Digo, algunos sí se pueden, ¿no? Si lo programas como control remoto de televisiones inteligentes, pero normalmente no. Entonces, hacer ciertas actividades que no tendrían lógica podría ser un foco de alarma, ¿no? Y hay falta de juicio, hay cambios de conducta, también puede haber enojos, un poco de violencia que no se veía antes en el individuo, ¿no? Y en casos severos, pérdida del habla y del movimiento, e incluso pierden la capacidad de una deglución correcta y pueden morir por broncoasfixia y complicaciones de neumonía. La sobrevida de estos individuos es de alrededor de 10 años si tienen cuidados adecuados, porque también si no los tienen y viven solos, pues pueden tener incluso accidentes de dejar la estufa prendida y cosas así muy delicadas, ¿no? Entonces, aquí les muestro nuevamente las características del Alzheimer familiar versus el esporádico, tomando en cuenta que la mayoría de los casos son los esporádicos. Entonces, bueno, lo que
llama la atención es que son mutaciones autosómicas dominantes, las que están relacionadas con el Alzheimer familiar, principalmente la proteína precursora amiloide y las presenilinas 1 y 2. No hay mutación en tau, lo cual llama la atención porque sí hay mucha agregación de tau, pero no hay mutaciones en tau, solamente hay cambios estructurales, hiperfosforilaciones y truncaciones. Y bueno, acá están los genes que están mutados, y en el caso de los casos esporádicos, realmente existen factores de riesgo genéticos, o sea, no es que esté totalmente desvinculado de la genética, sí hay muchos factores de riesgo genéticos. Uno de ellos podría ser la apolipoproteína E, que es un transportador de colesterol y tiene varias formas de sus alelos, varias formas posibles de los alelos. Las combinaciones, si tenemos 2 copias del alelo epsilon 4, tenemos hasta 8 veces mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, sin embargo, también hay un alelo que protege, el alelo 2 de esta misma proteína, de la ApoE, puede ser protector, entonces luego hay que ver las combinaciones que presenten los individuos. Pero además también hay que considerar que hay diferencias poblacionales, porque estos datos que les digo son para población anglosajona y no para latinoamericanos, entonces sí se ha visto cierta diferencia y no hay tanto riesgo de ApoE como factor contribuyente a esta patología en la población latina. Entonces, el cerebro, ¿cómo se observa? Si comparamos un cerebro de un individuo que fallece por la enfermedad de Alzheimer versus un cerebro normal, vemos que está reducida su tamaño y su peso de manera importante, es decir, tanto el grosor de la corteza se hace mucho más delgado en comparación a un individuo de edad equivalente, y el área de los ventrículos aumenta, indicando pérdida importante de células y pérdida neuronal. Y hay una degeneración muy importante en el área del hipocampo, que es el centro de aprendizaje y memoria. Entonces, bueno, esto sí ya se ha establecido a nivel internacional que la disminución de la masa cerebral indica neurodegeneración. Entonces, nuevamente aquí vemos las placas neuríticas y las marañas neurofibrilares. Entonces, aquí en un esquema podemos ver justamente, bueno, lo rojo que estamos viendo aquí fue teñido con rojo de tiacina, que es un colorante que tiñe estructuras beta plegadas. Entonces lo que nos está indicando es agregación, en este caso del péptido amiloide, que proviene de un precursor transmembranal, que es la proteína precursora amiloidea, y por la combinación de secretasas, que son las enzimas que lo cortan, tiene 2 vías de corte, la vía amiloidogénica aquí a la derecha y la no amiloidogénica a la izquierda. Amiloidogénico significa agregativo, que se autoagrega, y se puede usar, es válido decir amiloidogénico refiriéndose a agregación de proteínas tau, por ejemplo, o otras proteínas que tengan la capacidad de agregación, no porque suene amiloide, es nada más para amiloide, ¿no? Entonces, amiloidogénico agregativo, ¿no? Entonces se libera este péptido que proviene de una parte que está en medio de la membrana y una parte que está extracelular, y este péptido puede ser de diversos tamaños, puede estar truncado amino y carboxilo, pero lo más común es que vaya del aminoácido 1 al 40 y del 1 al 42. Digamos, son las dos formas más conocidas del péptido amiloide beta, que se autoagrega y forma, aquí hay una, está demasiado chiquito, pero es una micrografía de fuerza atómica, donde nos muestra, se ven como bolitas, que son justamente, estos son los agregados oligoméricos de la amiloide beta, y después la formación de fibrillas, y esta combinación de fibrillas nos forma ya la placa neurítica tal como la vemos así circular, y que ya es totalmente insoluble, es tóxica, entra en contacto con otras células y les puede inducir alteraciones en proteínas, particularmente la proteína tau, hiperfosforilaciones patológicas, ¿no? Entonces, por otro lado, la proteína tau es conocida principalmente, aunque no es su única función, principalmente por estabilizar a los microtúbulos. Esto que está aquí en verde serían los microtúbulos, y la proteína tau está pintada aquí con sus 4 cajas de unión de los repetidos de unión a microtúbulos, su dominio-amino, su dominio-carboxilo, y cuando no tiene demasiados grupos fosfatos, porque es una proteína que siempre está fosforilada, cuando no está tan hiperfosforilada, está pegada al microtúbulo y lo está estabilizando y permite el paso de moléculas como la dineína y la quinesina, que transportan vesículas a través del axón, por ejemplo, ¿no?
Entonces, una vez que se hiperfosforila cambia su estructura, se desprende del microtúbulo y entonces se empieza a autoagregar y además el microtúbulo se desestabiliza y entonces se pierde su estructura y se pierde la estructura total del citoesqueleto de la neurona. Entonces, imagínense, ya no hay transporte celular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad de Alzheimer? Y para muchas de las demencias son similares. El principal es el envejecimiento. Simplemente por envejecer tenemos mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Como dijimos, arriba de los 65 años es donde se encuentra el mayor riesgo. Pero también otras comorbilidades o otras patologías como hipertensión, la diabetes pueden estar relacionadas también con mayor riesgo de desarrollar la demencia, pero también malos hábitos como el fumar, la falta de ejercicio, el sedentarismo y consumo excesivo de alcohol, la mala alimentación que puede conllevar a la obesidad, el propio estrés en el que vivimos también es un factor de riesgo muy importante. Y también factores ambientales como metales pesados, también se ha visto, el aluminio, pueden contribuir, y dieta, por ejemplo, así como se llama dieta chatarra, digamos que no sea rica en nutrientes, sea más rica en grasas y en azúcares, sería un contribuyente importante de esta enfermedad. Y decimos que solo el 5% de los casos van a tener pues mutaciones, ¿no? Como decíamos, en el cromosoma 14 a presenilina 1, presenilina 2 en el cromosoma 1 y el precursor amiloideo. Cada una de estas moléculas presentan varios sitios de mutaciones, ¿no? Y varios tipos de mutación, no nada más una. Ahora, regresando al tema de hoy, ¿cómo podemos estudiar estas enfermedades, particularmente con interés en la enfermedad de Alzheimer o en las taupatías, en particular en nuestro laboratorio? Tenemos varios abordajes. Uno puede ser a través del tejido post-mortem. Esto es utilizando tejido que esté preservado en paraformaldehído, y para esto en muchos países no se ha logrado todavía concretar completamente. En México existen bancos de cerebros de pacientes, es decir, se hace una entrevista y se platica cuando el paciente todavía puede comprender el proceso y si no por los familiares, de manera que cuando fallece, si ellos están de acuerdo, pueden donar el cerebro. Y normalmente se congela una parte del cerebro, por ejemplo un hemisferio puede ser, y con particular interés en corteza entorrinal, en hipocampo, se congela y la otra parte se puede fijar con paraformaldehído para posteriores análisis. En México no tenemos un buen banco de cerebros, pero es algo muy interesante que se podría desarrollar. Un poco ha avanzado en este camino el grupo que dejó el doctor Raúl Mena López, que ya en paz descansa, pero está el doctor José Luna Muñoz, que está siguiendo esta formación o recolección de estas muestras para formar un banco de cerebros. Entonces, si uno utiliza muestras, por ejemplo, fijadas de un individuo que falleció, tienes que además contar un periodo post-mortem no mayor de 8 horas, porque si no se modifica la estructura de las proteínas y ya no funciona. Pero sería como una especie de fotografía de lo que pasó en ese momento, ¿no? Pero tiene ciertas limitantes, te permite ver mucha estructura. Por ejemplo, todas esas bonitas imágenes son del grupo del doctor Raúl Mena López, en microscopía confocal y en cortes del tejido post-mortem, justamente de los individuos que donaron su cerebro y fallecieron con la enfermedad de Alzheimer. Pero no podemos interaccionar a nivel de tener un modelo dinámico en el que puedas probar fármacos, en el que puedas inhibir, por ejemplo, vías de señalización. Entonces, está ciertamente limitada esta forma de estudiarlo. No digo que sea incorrecta, es muy útil y se complementa con todo el resto de los estudios. Es por ello que inicialmente se propuso el uso de animales transgénicos, pero también aquí es importante mencionar algo. En murinos, que es lo más utilizado en rata y ratón, normalmente no ocurre esta enfermedad. Estas enfermedades neurodegenerativas son específicas del humano. Entonces estamos forzando un sistema biológico para que desarrolle una patología similar, pero no completamente idéntica va a ser a una neurodegeneración que ocurre en el humano. Entonces tenemos muchas veces que sobreexpresar proteínas a un nivel no fisiológico, a un nivel 8 o 10 veces arriba del nivel normal fisiológico,
para que se empiecen a formar agregados y veamos lesiones similares en el cerebro a las placas y a las marañas. Pero les digo, es un modelo un poco, se puede decir así, artificial. Sin embargo, ha arrojado información porque sí permite ver el funcionamiento completo del organismo en presencia de alteraciones similares a las proteínas que ocurren en el cerebro de los pacientes que mueren por la enfermedad de Alzheimer. Ahora también se han humanizado, eso es como que lo que se ha logrado un poquito más, que se parezcan estos modelos transgénicos al humano, tratando, por ejemplo, de apagar la expresión de la proteína, por ejemplo, tau endógena del ratón y prender a propósito, digamos, a través de modificación genética, solo la expresión de la proteína tau humano, y de esta manera tratar de, esos ratones se llaman H-tau, de humano, y tratar de modelar así un poco más claro la patología. Entonces, ese es uno de los abordajes. El resto de los abordajes es utilizar células directamente de los pacientes, pero como sabemos sería muy invasivo obtenerlas del sistema nervioso central. En algunos casos se toman biopsias por otras razones, por ejemplo cuando hay epilepsias, pero entonces ya estaríamos hablando de situaciones donde se combinan comorbilidades o enfermedades. En el caso de tomar células periféricas te da la posibilidad de ser menos invasivo y de todas maneras obtener células de un individuo que esté padeciendo una enfermedad neurodegenerativa, que ahora se sabe que también se pueden considerar como metabólicas. Entonces todo su organismo va a estar alterado, no nada más el sistema nervioso central, y de esta manera podemos modelar las enfermedades, es decir, estudiarlas, porque simplemente ya ni siquiera estaríamos haciendo una modificación genética, sino aprovechando el entorno propio del organismo del individuo que la padece, ya sea con, por ejemplo, con Alzheimer familiar o con esporádico, o con otras de las taupatías. Entonces, para esto se puede tomar, bueno, quiero empezar por acá, células mesenquimales de la pulpa dental. Si las personas pierden un diente, se puede obtener del centro del diente, sobre todo una muela, se puede obtener lo que es la pulpa dental. Son células mesenquimales que tienen un origen cercano a la cresta neural y ya tienen marcadores de células neurales. Entonces es relativamente fácil direccionarlas hacia un linaje neuronal para su estudio. Sin embargo, pues todos tienen sus limitaciones, todos los modelos. La limitación es que muchas veces los adultos mayores tienen muy deteriorada su dentadura y cuando obtenemos esas muestras ya está reabsorbida la pulpa dental y ya no prolifera, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos en el laboratorio una técnica que hemos estado desarrollando ya en los últimos años, que es el exfoliado nasal, que es menos invasivo que una biopsia de piel. Y en el caso del exfoliado se mete un cepillo a la cavidad nasal, se hace un raspado en la región del turbinado medio y turbinado superior y se obtienen células, ahí hay células precursoras neurales y ya están en este linaje de precursor neural. Entonces de esta manera podemos subcultivarlas in vitro varios pases, no son inmortales, o sea, a lo largo de a lo mejor poco más de 10 pases podemos notar que empiezan a entrar en senescencia, pero se pueden utilizar en los primeros pases para proliferarlas in vitro y utilizarlas. Y está la técnica de Yamanaka, el premio Nobel japonés del 2012, premio Nobel de Medicina y Fisiología, que logró reprogramar a partir de fibroblastos de la piel. Primero empezó con el modelo murino, pero después también lo pudo replicar en el humano. Entonces se obtienen biopsias con sacabocado de la piel del paciente y se cultivan los fibroblastos y se tiene que hacer una modificación genética, se tienen que prender nuevamente genes homeóticos que estaban apagados justamente durante la etapa, bueno, que se prendieron en la etapa embrionaria y en la etapa adulta ya se apagaron, pero se tienen que volver a prender transitoriamente para regresar a las células a un estado similar a las células embrionarias y de ahí, que les llamaríamos células inducidas pluripotenciales, y de ahí poderlas a través de factores de crecimiento direccionar a producir células neuronales o células de cualquier otro fenotipo. Como alternativa nosotros tenemos la posibilidad de utilizar las células del neuroepitelio olfatorio sin tener que reprogramar. Ahora, la reprogramación celular, entonces, ¿en qué consiste? Empezó, si ustedes se acuerdan, alguno que haya leído todavía de la oveja Dolly, fue algo muy
muy, así como un boom de la ciencia, algo muy interesante, porque antes de Dolly solo se hablaba de que se podían clonar plantas, pero no se podían clonar animales. Entonces empezaron a haber trabajos sobre todo en ranas, en renacuajos, donde empezaron a ver estas posibilidades de, se les ocurrió a los científicos decir, ok, si al núcleo, por ejemplo, de una célula ya de un adulto, por ejemplo, la célula en este caso fue de glándula mamaria de Dolly, la coloco en un ambiente del cigoto, del citoplasma de un cigoto, por ejemplo, o de un óvulo, en este caso, podría servir como para regresarla a una etapa embrionaria y de ahí volver a obtener un embrión. Entonces fueron preguntas muy interesantes que se hicieron. Entonces la reprogramación se refiere al borrado y remodelación de las marcas epigenéticas como metilación del DNA durante el desarrollo de los mamíferos y la exposición, como decía, de un núcleo celular diferenciado, o sea, ya de una célula de un adulto al citoplasma de una célula menos diferenciada, va a provocar una especie de borrado del código epigenético. Recuerden todos estos mecanismos alternos a la regulación genética para la expresión, y que si esto puede ser estable para mantener un fenotipo, ya sea que se va a mantener la diferenciación previa que traía el núcleo de esa célula o se va a reprogramar, por eso se usó este término. Y entonces la posibilidad o lo que se vio es que poco a poco el núcleo adquiere un nuevo código epigenético, es súper interesante, característico de la célula, que dona el citoplasma, o sea, ya una célula sin núcleo que dona estos factores epigenéticos que están ahí. Y este proceso, como les decía, se llamó reprogramación celular. Entonces aquí, para que nos acordemos del proceso para producir o obtener la oveja Dolly, fue de una ovejita donadora, se obtuvo un núcleo de la glándula mamaria, y por otro lado de una célula fertilizada, pero que se le retiró el núcleo, se obtuvo el citoplasma, y estas se fusionaron por medio de sales y sobre todo un choque eléctrico, una descarga eléctrica. Se logró la fusión e introducir ese núcleo en este ambiente del citoplasma de un cigoto, y se vio que sí se activaba como si fuera un cigoto normal, se activaban las primeras divisiones de mórula, blástula, etcétera, hasta formar realmente un embrión, y después este embrión fue implantado en otra oveja que fue una madre sustituta, un foster mother que le llaman, una madre sustituta donde se lo implantaron y logró desarrollarse a término, ¿no? Y esta ovejita nació totalmente clonada, es decir, obteniendo toda la información genética de la oveja donadora, que era adulta, nació y pudo tener una vida más o menos normal. Sí se vio que envejeció, al final hay reportes que dicen que envejeció más rápido, tuvo un poco más presencia de artritis, pero bueno, llegó a término y fue viable, ¿no? Y esto fue así un boom en los años 90, ¿no? Entonces fue un reseteo del núcleo en un entorno de un citosol donante de un cigoto. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante la reprogramación para obtener la pluripotencia? Van a afectar todos estos factores que pueden influenciar, que sería desde la modificación de histonas, la organización de la cromatina, regulación transcripcional, señalización, el microambiente, remodelación del DNA, metilaciones y los del núcleo. Entonces, pues gracias a Yamanaka ahora sabemos que esto se puede lograr, no necesariamente en todo el organismo completo, pero podemos reprogramar a células ya maduras, por ejemplo los fibroblastos de un adulto, de un ser humano incluso adulto, se pueden reprogramar sin necesidad de hacerles el cambio del núcleo, sino lo que estamos haciendo, o el cambio del citoplasma, lo que se está haciendo aquí, o sea, el grupo de Yamanaka, en general, saben que los japoneses, bueno, los orientales trabajan muy fuerte en la parte genética, probaron un sinfín de combinaciones de genes homeóticos que se sabía que eran importantes ya de hace varios años para la regulación de la formación del embrión. Entonces, todos estos generalmente se apagan durante ya el proceso, después de la embriogénesis, digamos, todo esto se apaga,
y ya no se van a expresar en células de adulto. Entonces, lo que quiso demostrar Yamanaka es ver cuál era la combinación mínima esencial de estos factores genes homeóticos reguladores transcripcionales, cuál era su combinación mínima para lograr la reprogramación. De hecho, encontró varias combinaciones, pero la más común utilizada es OCT3-4, SOX2, KLF4 y CENIC. Es como el mínimo esencial para lograr una reprogramación, partiendo de fibroblastos, ya sea de humano o de ratón adultos. Esto inicialmente se hizo por transfección, ahora se usan técnicas más eficientes como la transducción viral, pero por medio de una transfección simple se puede lograr expresar transitoriamente, basta con 48 horas que se expresen los factores de Yamanaka para lograr una reprogramación y obtener las células inducidas pluripotenciales. Y después de este prendido de estos genes se tienen que apagar, porque si no los apagamos no logramos una reprogramación completa, queda incompleto y podemos producir incluso una proliferación excesiva que puede terminar en un cáncer, no es lo deseable. Entonces tiene que prenderse temporalmente y luego apagarse y ya queda el switch, así como se veía el botoncito del reset, el switch para volver a reprogramar, regresar a etapa inducida pluripotencial similar a etapa embrionaria y de células ES o embryonic stem cells, y de ahí ya las podemos diferenciar al fenotipo de interés. Voy a regresarme tantito. Entonces aquí está un poquito el planteamiento. Se transducen estos 4 factores de Yamanaka al mismo tiempo, tienen que entrar en las mismas células, es decir, en una célula entran los 4 factores y se empieza a ver que se empiezan a formar unas colonias que parecen ampollas, que son las células inducidas pluripotenciales inmaduras, y de aquí se aíslan estas colonias, se caracterizan de acuerdo a la expresión de marcadores de células STEM que empiezan a aparecer también transitoriamente. Y se tiene que confirmar, aquí está el tipo de colonia, que se apaguen posteriormente la expresión de estos genes homeóticos embrionarios y ya quedan reprogramadas las células. Entonces, de aquí se obtiene, entonces, a partir de un fibroblasto, a partir de esta técnica de reprogramación, obtenemos la formación de células similares a las embrionarias, y de aquí se pueden llevar a obtener el fenotipo de interés. En el caso de nuestro laboratorio, el interés serían todos los fenotipos del sistema nervioso central, con particular interés en las neuronas. Y aquí está el problema que les digo de una reprogramación incompleta, cuando no se logra que se apaguen los genes, justamente los genes de Yamanaka, que le llamamos, estos genes homeóticos, entonces no pasan a una etapa ya completamente reprogramada de stem cell, donde ya se pueden autorrenovar y pueden proliferar, ¿no? Entonces, hablemos de los niveles de potencia de las células. El cigoto es totipotente, ¿no? Porque es el que genera todo el organismo. De ahí tenemos la formación del embrión, pero tenemos células, de las células del embrión hay células pluripotentes que pueden generar todavía varias, por ejemplo, las 3 capas, el origen de células que vienen de las 3 capas germinativas. Después de ahí van como, le llamamos como comprometiéndose, es como un compromiso de las células, a que ya posteriormente van a ser multipotentes. Cuando ya hablamos de células troncales de un tejido en particular, por ejemplo, células troncales neurales del sistema nervioso central, por ejemplo, ya serían multipotentes, y de ahí nos van a dar origen a los progenitores que nos pueden dar los diferentes fenotipos del sistema nervioso o de otros tejidos, ¿no? Es por poner un ejemplo. Entonces vemos que con la reprogramación obtenemos células que estarían en este estado de células embrionarias, similar a células ES, embryonic stem cells. De ahí producen progenitores multipotentes y podemos a partir de ahí obtener células diferenciadas, pero también hay un paso muy interesante que se está explorando actualmente, que es la transdiferenciación, también de fenotipos que ya están diferenciados, tratar de obtener a la hora de expresar ciertos factores parecidos a los que utilizó Yamanaka y otros factores, por ejemplo, en el caso del músculo de BioD, por ejemplo, genes maestros en la diferenciación, o NeuroD en el caso de neuronas, poder derivar directamente de un fenotipo a otro. Entonces esto está en exploración y esto facilitaría los tiempos, porque
Normalmente se tarda uno muchísimo más en lograr una reprogramación, puede ser alrededor de mes, mes y medio, ¿no? Y bueno, como les decía, entonces está la reprogramación directa, la posibilidad de diferenciar hacia los fenotipos de interés y el hecho de que se pueden replicar a sí mismas estas células y las podemos expandir in vitro y obtener los fenotipos de interés. Entonces, esto lo estamos llevando a cabo para varios propósitos: el modelar la enfermedad, es decir, conocer los mecanismos moleculares involucrados en estas enfermedades, pero también se puede hacer un screening de fármacos. Es lo que les digo que es la gran ventaja con respecto a comparar el usar tejidos ya post-mortem, donde ya no puedes hacer esas preguntas al modelo experimental. Aquí sí puedes hacerlo y eventualmente hasta se puede hacer una terapia celular. Claro, eso no lo estamos haciendo nosotros, pero eventualmente estas células se podrían modificar en in vitro, digamos, en los platos de cultivo y luego regresarlas al individuo, ¿no? O sus factores tróficos liberados pueden ser también de utilidad. Eso se ha visto como una mejor estrategia en lugar de regresar a las células, regresar los factores tróficos que liberan como un potencial terapéutico. Entonces, en el laboratorio nosotros hacemos este abordaje, tomamos las historias clínicas de los voluntarios previa firma del consentimiento informado, hacemos pruebas de cognición, el MoCA test, que es el Montreal test, que es una prueba cognitiva bastante completa que nos permite tamizar y saber en qué etapa de deterioro cognitivo se encuentra el individuo. Hacemos pruebas de olfato, porque no lo he mencionado, pero justamente la mucosa olfatoria, el neuroepitelio olfatorio hace, las células que maduran de ahí hacen sinapsis hacia el bulbo olfatorio, y se sabe que el bulbo olfatorio es uno de los sitios que se afectan de manera temprana en neurodegeneración, y por eso es interesante saber si hay una alteración en el olfato. Y también hacemos el exfoliado nasal para cultivar estas células que les llamamos olfatorio neuroepitelio de humano, H1, y tomamos muestras tanto de suero como de plasma para búsqueda de los biomarcadores. Entonces, justamente aquí les muestro la población de células troncales del neuroepitelio olfatorio. Aquí estaría el bulbo olfatorio, el huesito etmoides que divide a estas poblaciones, y justamente esa es la población de interés. Y aquí de la tesis de mi alumno Obed, Ricardo Lora Marín, de su tesis de licenciatura, tomé nada más una muestra para que vieran los marcadores que expresan estas células. Aquí en verde está nestina y Ki67, que es un marcador de proliferación celular, en dos diferentes medios de cultivo, pero al final siguen siendo células precursoras neurales. Y acá tenemos, estos son de individuos de 36-34 años, normales, sin padecimientos, nada más para mostrar el modelo. Y aquí tienen el marcador de beta-3 tubulina y GFAP. Vemos que GFAP, que es marcador de astrocitos, prácticamente es negativo. En estas células tienen muy poquita expresión. Aquí, bueno, en el GER se ve un poco de la expresión, pero a nivel de inmunocitofluorescencias, es muy poco el marcaje del marcador astrocítico, es más el marcaje del marcador de neuroblastos. Entonces podemos ver que todavía expresan marcadores tempranos como SOX2 y PCNA, antígeno de proliferación. O sea, están proliferativas estas células, están en etapa de neuroblasto porque expresan beta-3 tubulina y nestina. No expresan el marcador, este es un marcador típico del neuroepitelio ya, de las células sensoriales, digamos, olfativas. La señal que obtuvimos fue de un control en rata, donde sí hay señal, pero en estas células todavía no están en esta etapa de madurez. Entonces es un buen modelo de estudio para la etapa de precursor neural. Entonces, ya para terminar esta parte de qué es lo que queremos hacer ya con el modelo que tenemos establecido en el laboratorio y que ya tenemos incluso de algunos pacientes con demencias y con taupatías, ya tenemos algunos aislados de estos cultivos de neuroepitelio olfatorio. Queremos buscar biomarcadores, y entonces hay que definir qué es un biomarcador. Entonces, en 1998, por ejemplo, el NIH definió un biomarcador como una característica que se mide y evalúa objetivamente como un indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Pero el biomarcador no es nada más
por ejemplo, son los biomarcadores químicos, o sea, que encontramos, por ejemplo, en fluidos, sino que también los biomarcadores pueden ser de imagen, pueden ser de datos clínicos y la combinación también con datos químicos, ¿no? Con la expresión incluso de proteínas. Entonces aquí se define más como cualquier sustancia o estructura, pero incluso o proceso que puede medirse en el cuerpo o sus productos, influir o predecir la incidencia o el resultado de una enfermedad. Entonces, de los biomarcadores, como les digo, existe toda esta variedad de imagen, de fluidos, en modelos, por ejemplo, no neuronales o neuronales, y todo esto en conjunto nos puede ayudar a reconocer una patología y a poderla diagnosticar de manera más temprana y de manera menos invasiva. Y se sabe que los biomarcadores, al menos para el caso de la enfermedad de Alzheimer, aquí es la etapa de inicio de la enfermedad, empiezan hasta 30 años antes de que ocurran los primeros síntomas. Esto quiere decir que es muy útil el poder reconocer estos cambios en los biomarcadores, que a lo mejor son relativamente sutiles en las décadas anteriores, pero que podrían llevar a reconocer que un individuo puede desarrollar una de estas patologías y hacer una intervención mucho más temprana. Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, no hay cura, entonces ¿para qué quiero saber, no? Pero sí es importante porque se pueden hacer cambios de estilo de vida. Lo que se ha visto es que la enfermedad de Alzheimer bueno, puede progresar de una etapa que le llaman deterioro cognitivo moderado, ahí puede quedarse estable sin progresar a enfermedad de Alzheimer de manera inmediata, y ahí es donde es el proceso incluso previo a esta etapa de deterioro cognitivo moderado, donde se puede hacer algo con cambios de estilo de vida que pudieran retrasar, al menos ya el retrasar la edad de inicio, le daría al individuo más tiempo de vida con todas sus funciones cognitivas. Entonces sí tiene un valor y además darle la atención adecuada, ¿no? También. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que en el líquido cefalorraquídeo el amiloide beta baja su concentración, sin embargo se deposita de manera importante en el cerebro, ¿no? Esto se ve con PET scan, con tomografías, con trazadores específicos, y la proteína tau también se acumula. El score cognitivo va en declive, aunque lo ven hacia arriba porque esta marca del CDR es una prueba cognitiva que aquí lo que marca es la diferencia en el puntaje hacia valores de mayor deterioro cognitivo. Y vemos que hay una baja en el metabolismo de glucosa y una disminución del área del hipocampo, del volumen del hipocampo como tal. Entonces, en el laboratorio estamos justamente haciendo una sustitución queremos abaratar los costos y hacerlo más accesible, el no tener que utilizar líquido cefalorraquídeo porque es muy costoso, muy invasivo y requiere ir a una clínica con personal especializado. Estamos tomando las muestras de sangre periférica, los exfoliados nasales y justamente también las pruebas clínicas y de olfato. Entonces, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta? Este trabajo, que sigue siendo muy válido y lo encontramos en el Foro Internacional de Alzheimer, en la página del Alz Forum, fue el trabajo inicial de comparar varias cohortes, es decir, grupos de estudio, donde se buscaron biomarcadores, pero en distintos grupos étnicos, no nada más en el anglosajón, sino a nivel mundial, y se hizo un metaanálisis en el 2016 por Olson y colaboradores, donde compararon marcadores en líquido cefalorraquídeo y marcadores en plasma para tratar de sacar un consenso y ver cuáles serían los biomarcadores que podríamos empezar a tomar en cuenta, porque cada estudio marca diferentes grupos de marcadores y ya no sabemos cuáles serían de mayor utilidad. Entonces está tratando de sacar ese consenso. Esto está siendo actualizado periódicamente en la página del Alz Forum. Y los que están en verde serían como los más confiables en líquido cefalorraquídeo, que es la tau total en neurofilamento de cadena ligera, que marca neurodegeneración, la tau fosforilada, generalmente en sitios, por ejemplo, de trioninas como la 181 o la 217, son de los principales sitios tempranos que marcan el daño inicial, y el amiloide beta de 42 aminoácidos. Sin embargo, cuando quieres extrapolar eso, que es lo que estamos tratando de llamar nosotros, muchísimos grupos en el mundo, tratando de establecer esto en plasma,
se ve una desviación estándar tremenda, una variabilidad ahí ya de los datos, y solamente hay 3 que levantan por encima del nivel de detección, que sería la línea punteada, pero con esas desviaciones muy grandes, que es la tau total, un marcador de inflamación YKL40, que estaba más vinculado a enfermedades cardiovasculares, y este otro factor HFAVP. Entonces realmente no hay todavía un consenso muy claro en el plasma, pero esto ha mejorado mucho. Del 2016 a la fecha existen técnicas como el SIMOA, que son altamente sensibles, una ELISA altamente sensible a nivel atomolar, que nos permite ver un poquito más claro la presencia de moléculas que antes no se podían detectar en el plasma, solamente en líquido cefalorraquídeo por su concentración. Entonces esto está mejorando. Y ya, ahora sí, en serio, para terminar, quiero mostrarles algo de lo que hemos avanzado en mi grupo, trabajando primero con los fibroblastos de pacientes con Alzheimer familiar. Obtuvimos estos fibroblastos de un banco de células en Nueva York, del Coriell Institute, donde tenemos de 2 familias, una familia italiana y una familia canadiense, con mutaciones en presenilina 1, y nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran las diferencias a nivel de proteómica y a nivel transcriptómico, también es la continuación del trabajo, ver las diferencias de expresión entre individuos sanos de edad equivalente e incluso algunos controles más jóvenes contra individuos con enfermedad de Alzheimer familiar, y hacer análisis ya más del tipo bioinformáticos para ver las diferencias en las expresiones. Las moléculas que están mutadas en estas familias es la presenilina 1, y esta presenilina 1 participa en el complejo de agregación, digamos más que agregación, en el complejo de procesamiento del amiloide beta, del precursor amiloideo para producir amiloide beta, y estas mutaciones se ha visto que favorecen más producción del péptido amiloide beta, y es decir, más acumulación. Aquí simplemente la caracterización de todos esos fibroblastos que son primarios, son células primarias, no modificadas genéticamente. Entonces es muy interesante porque, como les decía, tienen el entorno del individuo, ¿no?, que es lo que estamos estudiando, ¿no?, esos factores epigenéticos que pueden estar ahí propios de la patología. Y solamente marcamos con bimentina y S100A4, que son marcadores para fibroblastos, aunque no específicos, pero al menos por eso incluimos 2 de los marcadores, para que se viera la morfología fusiforme característica de estas células. Y luego empezamos a hacer el análisis primero por Western blot. Aquí les muestro algunos de los marcadores de la vía autofágica lisosomal, y nosotros encontramos diferencias en la expresión de S32, que marca justo las vesículas que les enseñé de autofágicas, el autofagosoma, que les enseñé al principio. Entonces, si se incrementa, quiere decir que hay un incremento en la autofagia, lo cual no significa que sea una autofagia funcional, porque les había comentado que en Alzheimer hay problemas, ¿no?, de realmente llevar a cabo el flujo, le decimos así, flujo autofágico, es decir, la descarga con el lisosoma para que se degrade el contenido, ¿no? Pero al menos hay, la célula al entrar en estrés está tratando de incrementar su proceso de reciclaje de proteínas. Y también vimos otro marcador que se llama LAM2, que también está asociado a la vía lisosomal, está incrementado. El FATSO en familia de Alzheimer disease, o sea, en las muestras de los pacientes versus los controles. Y también hubo significancia en la expresión de catequina D, que es una de las enzimas lisosomales. Sin embargo, no sabemos si está activa, no es que está sobreexpresada. Y por otro lado, otra batería de marcadores fue para ver las sinasas que pueden estar fosforilando a la proteína tau. Una de ellas, que se vio incrementada en la GCK3 beta, que esta es una sinasa que fosforila a tau, que es muy conocida. Y también están las ERK, que son las MAP-sinasas, que también está incrementada y fosforila a la proteína tau. ¿Por qué es importante? Porque si se hiperfosforila, ya dijimos que pierde su función normal y empieza a adquirir funciones patológicas de autoagregación. Y en esta última serie estamos viendo ya las fosforilaciones de la proteína tau, analizamos diferentes y vimos significancia en la tau fosforilada en la posición 231, la treonina 231, que también es muy importante como marcador inicial de la patología. También
en esta serina que está aquí en la 396 también se ve un incremento. Y entonces con esto lo que podemos concluir de este análisis que de las familias que analizamos de Alzheimer familiar con mutaciones en presenilina, aquí están las posiciones puntuales de las mutaciones, presentaban cambios de expresión en proteínas relacionadas a vía autofágica y lisosomal, así como en la fosforilación de la proteína tau. Hicimos proteómica, primero genes de 2 dimensiones para identificar diferente patrón de proteínas en los controles versus los pacientes, y encontramos un incremento en lo que está en rojo, son las proteínas de choque térmico, lo cual ha sido reportado para neurodegeneración. Entonces las células provenientes de los pacientes con Alzheimer familiar tenían elevada la expresión de proteínas de choque térmico. Y también otro de los trabajos que estamos haciendo aquí por parte de mi colega postdoctoral, la doctora Silva Lucero, es el análisis de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer in silico, comparando bases de datos de cerebro versus de sangre para justificar el estudio que se está buscando para un diagnóstico temprano a partir de muestras de sangre. Y entonces con esto se hacen los volcanoplots, los heatmaps o los mapas de calor para ver la expresión diferencial y ver las vías. Este es el Gene Ontology, que se ve en español como el estudio de enriquecimiento de las vías de señalización, para ver qué vías son las que están afectadas, y encontramos ciertas coincidencias, al menos poquitas, pero 3 o 5 genes dependiendo de la base de datos, entre cerebro y sangre, para ver cuáles podrían ser estas marcas que podrían ser, o biomarcadores que podrían ser de utilidad para el diagnóstico y que pueda obtenerse a partir de sangre sin tener que obtener la muestra del cerebro. Entonces, mi conclusión es de que no va a haber un solo biomarcador, así que yo pueda decir único, nada más, una fosforilación, nada más una parte de la vía autofágica, sino que va a ser el conjunto de varios abordajes que me puedan llevar a reconocer patrones de biomarcadores, ya sea los datos clínicos en conjunto con los biomarcadores, por ejemplo en sangre, en conjunto también los descarto con la imagen a través de tomografía por emisión de positrones con trazadores específicos para tau y para nivel de beta. Entonces, este conjunto va a ser lo que nos va a llevar a poder proponer una estrategia de diagnóstico y comprender mejor las patologías. Y digamos, el alcance que tiene esto es poder tamizar incluso las patologías, porque como les digo, hay etapas intermedias, hay preclínica, clínica, con el deterioro cognitivo moderado y ya el deterioro cognitivo severo, poderlos tamizar y atenderlos. Por supuesto, esto no me toca a mí porque no soy médico, pero quienes reciban estos datos, que sí sean del área clínica, poderlos atender de mejor manera y hacer seguimientos longitudinales, que eso es muy interesante y faltan estudios de este tipo para ver cómo progresa la expresión de un marcador o características moleculares de vías de señalización a lo largo del tiempo, o sea, volver a muestrear a esos mismos pacientes a lo largo del tiempo. Y pues ya no me queda más que agradecer, y especialmente bueno, primero a los organizadores de la 13ª Semana del Cerebro de la Facultad de Ciencias, especialmente a la doctora Pilar Durán, que me invitó aquí de la Facultad de Ciencias, muchas gracias, y a mi departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, a la de GAPA, al CONACYT, y a todos los miembros de mi laboratorio. Bueno, menciono así rapidísimo, la doctora Carmen Silva Lucero y el doctor Juan Ramón Padilla Mendoza y Rafael Gijón Lorenzo son los postdocs de mi laboratorio, y la estudiante de doctorado, maestra en ciencias Daniela Elizabeth López Ramírez, que actualmente está trabajando el tema de la parálisis supranuclear progresiva, parkinsonismo atípico muy interesante. A la química Norma Adriana Lumbreras, que ya está terminando su maestría en neurobiología y trabajó también el tema de estos fibroblastos que pudieron ver aquí, de Alzheimer familiar, junto con el doctor Gustavo López Toledo, que hizo la parte de la publicación que vimos, el biólogo Jesús Adrián Buendía Meraz, estudiante de maestría en ciencias bioquímicas, quien está trabajando de manera muy interesante tratando de corregir esas mutaciones puntuales a través de la técnica que ya no hablé hoy por falta de tiempo, de CRISPR-Cas, de edición del genoma. Estamos tratando de revertir
esa mutación puntual y ver si se revierte el fenotipo con eso. Es súper interesante. Y también al licenciado en neurociencias Roberto Ricardo Lorán Marín, que ahora ya es estudiante de la maestría en neurobiología, y que continúa este trabajo que mencioné también muy interesante con posibilidad terapéutica de todas las citocinas que se están liberando y factores de crecimiento por parte de las células del neuroepitelio olfatorio como una posible terapia y además como un factor inductor de la neurogénesis y diferenciación neuronal. Al biólogo Luis Jesús Miriar Martínez, que es estudiante de la maestría en ciencias bioquímicas y que actualmente va a tomar el proyecto de Niemann-Pick, que es esa patología también interesantísima que tiene problemas de almacenamiento de lisosoma y está atrofiada la vía de autofagia, ¿no? A Samantha Vázquez Zulueta, que es estudiante de la licenciatura en neurociencias, que está trabajando con el modelo también de neuroepitelio olfatorio, pero un tema muy llamativo que es envejecimiento celular, tomando muestras desde niños hasta adultos mayores de 6 décadas de edad y haciendo el comparativo de células senescentes, ¿no? Y Andrea Lizeth Cortés Ortega, que se acaba de incorporar con nosotros de la licenciatura en neurociencias, que está trabajando con sueros de los pacientes, primero con individuos controles y después con pacientes de neurodegeneración, también para ver cuál es la contribución de los factores que se encuentran en estos sueros. Y también cuento con estudiantes del programa de apoyo y fomento de investigación estudiantil, afines, de la Facultad de Medicina, entre ellos Rebeca Leticia Alcalá, Francisco Alexei Ramírez Galmar y Diana Angélica Jiménez Galaviz, que están trabajando ahorita justo analizando la relación entre diabetes, el tratamiento de metformina y la neurodegeneración, en este caso pérdida en general de la capacidad cognitiva. Y también recientemente se incorporó a nuestro grupo la doctora Margarita Gómez Chavarín como técnico académico y se encuentra aquí presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una charla súper interesante, con un desarrollo muy bonito, me encantó. Vamos a iniciar preguntas en el público y preguntas que tengamos con nuestros invitados vía remota. Aquí en el público tenemos preguntas. Adelante. Buenos días, doctora. Pues, sí, mi pregunta va más como si la propuesta es hacer cambios en la vida diaria, tal vez como hábitos alimenticios, de sueño. No sé si los Les voy a pedir que se acerquen para compartir el micrófono. Solamente tenemos. Entonces, buenos días, repito mi pregunta. Si se propone hacer cambios en los estilos de vida y aún así al inicio de la presentación se habló sobre una triplicación en la incidencia de Alzheimer, sobre todo en países tercermundistas, ¿cómo es que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un alto índice de obesidad, no se va como a expresar tantísimo como en el tercer mundo, como sería el caso de México particularmente? Siendo que, bueno, las estadísticas pues demuestran que tienen un nivel de salud no tan bueno en comparativa, y también si la estrategia seguiría siendo la misma acorde a cambios de hábitos. Muchísimas gracias. ¿Dije por ahí? Sí. Temporalmente. Sí, entonces, sí, muy interesantes tus preguntas. Siguiendo con esto, pues sí, lo más importante son los cambios de estilo de vida, pero como ustedes vieron, esta patología se puede presentar desde, los primeros cambios desde 30 años antes, ¿no? Entonces vamos a decir que más o menos a los 35 años, y si es que a los 65 va a empezar la demencia, desde los 35 estarían habiendo estos cambios en el cerebro. Entonces, esto quiere decir que entre más pronto tengamos un estilo de vida saludable, más efectivo va a ser para prevenir una enfermedad cuando alcancemos la etapa de adulto mayor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de estilos de vida recomendables, saludables? Pues sería, yo sé que esto es muy difícil pedirlo así a la población mexicana abierto. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿no? Entonces estamos diciendo que la dieta mediterránea lo que tiene preferencialmente, por ejemplo, sería salmón, el aceite de oliva, nueces, almendras, etcétera.
pero sí podemos, si bien esto es muy caro, pero sí se puede tratar de obtener una dieta con más verduras, más frutas, incluso más semillas si se puede. Por ejemplo, la semilla de chía tiene un alto contenido de omega 3, entonces si bien las vitaminas como tal de omega 3 son muy caras, pero se puede obtener con una cucharada de semilla de chía, tienes hasta 4.000 unidades de omega 3. Entonces, buscar la manera económica que pudiéramos llevar a cabo una dieta saludable, sobre todo, pues todos sabemos que podemos evitar cosas fritas, que no tengan valor nutricional, ¿no? La comida famosa chatarra, ¿no? Y bueno, también el ejercicio, ¿no? El ejercicio es importantísimo. Ahí está puesto para adultos mayores considerarse 20 minutos al día de caminar, pero desde luego los jóvenes pueden hacer ejercicio mucho más aeróbico, que puede ser de mayor beneficio que simplemente caminar 20 minutos. 20 minutos sería como lo mínimo esencial, ¿no? Que se puede hacer. Siempre ejercitar el cerebro. Es súper importante aprender algo nuevo, un idioma, un instrumento musical, estar leyendo, estar informados, estudiar toda la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que mantiene nuestro cerebro activo. Y también por ahí mencioné lo de la depresión. También controlar la parte de salud mental es muy importante para poder mantener una salud de todo el organismo. Y lo que tú dices es muy interesante porque siempre como que las estadísticas internacionales nos quieren apuntar así como que México está así grave de obesidad, y viaja uno a otros países, como bien mencionaste, Estados Unidos, y ves casos de obesidad incluso mucho más severos, mucho más marcados, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que en México y en Asia, por ejemplo, va a haber mayor incidencia o está habiendo una mayor incidencia de estas enfermedades? Yo creo que simplemente es por la falta de la atención clínica o atención médica, y un poco de también el autocuidado, ¿no? Porque pienso que en otros países, por ejemplo, que sí están desarrollados, tienen una mayor conciencia en el autocuidado, y una atención más temprana. Aquí, como decíamos, generalmente si ocurre un caso de demencia, pues la persona va a ser cuidada, pues que no está mal que lo cuiden los familiares, pero no va a acercarse a los servicios de salud, y entonces va a tener poca atención, lo cual puede hacer que se provoque una aceleración de la patología. Por ejemplo, ahorita a ver si prendo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de diferencias sociales que impactan en la salud, justamente los grupos minoritarios. O sea, ahí también hay un grupo, dentro de la población de Estados Unidos hay grupo de latinos, grupo de afroamericanos, y sí he escuchado en varias conferencias internacionales como esos mismos grupos se sienten más vulnerables, menos atendidos, a pesar de estar en Estados Unidos, porque también pasa una cosa, no todos en Estados Unidos tienen el derecho a está muy mal, pero no todos tienen el derecho a la salud, entonces, o lo tienen muy limitado. Entonces, de esa manera se ha visto un sesgo en esos subgrupos poblacionales que también están teniendo mayor incidencia, aún dentro de la población global de Estados Unidos. Sí. Sí, es muy interesante y hace como reflexionar, ¿no? O sea, que tanto cada población incluso tiene parejo sistema de salud y que tanto riesgo haya por cada sociedad. Sí, y tengo otra más que sí, pequeña hermosa, perdón. Es que andamos también un poquito cortos de tiempo. La doctora no se nos va, ¿eh? ¿Tenemos una pregunta más por acá? ¿No? En redes. Entonces, es que dos personas levantaron la mano. Ya vi que anda por ahí mal, por la salud. Pero junto contigo alguien más levantó la mano por acá. ¿Ya se repitieron? Bueno, adelante. Yes. Disculpa, la otra pregunta era sobre si los genes de Yamanaka en estas
implementaciones que están haciendo, no puede haber como algún efecto adverso como lo fue en Loli, en la beca Loli. O sea, yo sé que son cosas distintas, pero no podría estar como que las células puedan morir antes o algo así. Sí, muy interesante, gracias. ¿Cómo te llamas? Perdón. Andrea, sí, gracias Andrea. Sí, pues sí, justamente con la reprogramación está también ahí como en controversia si la propia reprogramación puede alterar factores epigenéticos o de expresión en las células. Y de hecho sí hay algo reportado y que nos impacta a nosotros, particularmente a mi alumna Daniela, porque la que está trabajando con las tapatías de Palsy, porque necesitamos, para estudiar Palsy necesitas la sobreexpresión de uno de los subtipos, y ya no mostré aquí las estructuras de la proteína tau, pero tiene varios splicing alternativos, tiene varias formas, tiene hasta 6 isoformas, de las cuales la más grande, que tiene los 4 repetidos y los 2 insertos en la parte amino, se llama 4R. Y esta tau de 4R predomina particularmente en la parálisis supranuclear progresiva, y se ha visto que con el proceso de reprogramación se pierde esta expresión de 4R a pesar de que pueda existir previa a la reprogramación. Entonces sí nos cuestiona un poco, y por eso en nuestro laboratorio estamos tratando de tener alternativas como el uso de células primarias, justamente ya sea fibroblastos o el neuroepitelio olfatorio, donde no estemos modificando nosotros genéticamente o epigenéticamente con la reprogramación a las células y podamos tener un mejor modelaje de la enfermedad, porque totalmente, en cuanto a senescencia, que tú preguntaste, no sé si ya haya datos que induzcan una mayor senescencia en células reprogramadas, pero lo que sí te puedo decir es que sí puede cambiar algo del patrón de expresión, y un patrón muy importante como sería la expresión de la isoforma 4R, que ya no nos permitiría en células reprogramadas de esos pacientes poder estudiar esa patología, y entonces se tienen que buscar alternativas, pero ya empezamos con las modificaciones genéticas que tratábamos de evitar para no meter ruido. Tenemos que modificar genéticamente para recuperar esa expresión de 4R. De nada. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Pues yo tengo una. Más que una pregunta, es una... Bueno, preguntas tengo muchísimas, desde prácticamente tu diapositiva donde tenías la imagenología de ambos cerebros, que se ve precisamente no solamente la muerte neuronal, sino la retracción de los axones, es clarísima. Entonces se nota perfecto cómo existe este deterioro en los pacientes, y que podría ser, como bien dices, uno de los biomarcadores que ustedes están siguiendo. Bueno, y a partir de ahí tengo un montón de preguntas, pero no te las voy a hacer todas. Quisiera hacerte un comentario, porque no solamente creo que esto tiene que ver con la parte clínica y con el cambio de la forma en la que nosotros llevamos a cabo nuestras actividades, sino también de las ciudades y de las urbes en las que nosotros vivimos, porque como bien lo acabas de decir, uno de los disparadores de estos genes son los metales pesados, y nuestras poblaciones en los países tercermundistas, en Asia y en América, estamos expuestas a una contaminación brutal. ¿Qué sabes tú? Ese es mi primero comentario. Y mi segundo, ¿qué sabes tú de políticas públicas que han considerado este deterioro de las enfermedades neurodegenerativas, no solamente de las Alzheimer, sino de todas estas enfermedades neurodegenerativas, y la salud ambiental a la cual estamos expuestos, o la insalubridad ambiental a la cual estamos expuestos? Sí, tienes mucha razón, doctora Pilar, porque justamente se ha visto que las partículas suspendidas de la contaminación definitivamente están teniendo un impacto sobre la neurodegeneración y la acumulación más de estas proteínas que se depositan de amiloide y de la proteína tau. Entonces, en cuanto a políticas públicas, pues desgraciadamente yo pienso que en nuestro país faltan todavía para regular esto, porque sí se ha pedido que las fábricas pongan más filtros y reduzcan un poco las emisiones, pero creo que no ha sido suficiente.
y es muy lamentable, como mencionas, porque a lo mejor nos podemos cuidar con una dieta y un ejercicio y estilo de vida saludable, pero a la vez estamos respirando un aire totalmente contaminado, lleno de partículas suspendidas que sí ya se ha visto que provocan estrés oxidativo y mayor cantidad de agregación de proteínas. Entonces es algo que se tiene que regular, ¿no? Porque cada vez hay más y más estudios, ¿no? Y yo creo que en otros países está un poco más regulado, pero en países en desarrollo definitivo hay demasiadas emisiones y, digamos, la única recomendación aquí sería que cuando los niveles de ozono estén demasiado elevados, que ahora ya hasta los podemos checar en el celular, cuando ahí donde está el clima, vemos en la parte de abajo calidad de aire y los niveles de ozono, y no salir a hacer ejercicio al aire libre en esos momentos, porque sí podemos intoxicarnos todavía más, ¿no? Eso es muy delicado. Y en cuanto a los marcadores, me gustaría decir algo rapidísimo. ¿Esto está abajo? Se quedó lleno en la cara. Sí, es que hay varios biomarcadores que se están usando que también, es que es muy triste, ¿no? Las limitantes que tenemos como países del tercer mundo, pues son muy costosos, ¿no? Los trazadores radioactivos. Entonces, queríamos nosotros contribuir como grupo a que se pudiera hacer algunos estudios, pero desde luego masivamente no vamos a poder, no nos va a alcanzar. Nosotros pensamos que la proteína tau es una de las que más contribuyen a la patología tipo Alzheimer. Entonces, ver con trazadores radioactivos la presencia de esta proteína en los cerebros para coadyuvar a este diagnóstico que estamos buscando a través de muestras de sangre, a través de las células de neuroepitelio. Entonces, aquí está primero esto sí lo podemos hacer, tampoco sea muy barato, pero podemos hacer estos estudios de imagen, donde solamente por resonancia magnética, por ejemplo, en un control normal, vemos el tamaño del cerebro en este corte, y aquí una persona con deterioro cognitivo moderado va perdiendo, como decíamos, volumen cerebral y los ventrículos se van haciendo enormes comparado con el control, y aquí en el de Alzheimer pues ya tiene muy poquita masa cerebral y muy abiertos los ventrículos y el hipocampo totalmente degenerado. Entonces, esto se combina con trazadores. Lo que se hace más comúnmente en México es el de glucosa, simplemente para ver disminución del metabolismo. Vemos los colores, esta escala de pseudocolor nos indica colores cálidos como rojo, donde hay mayor actividad, en este caso metabólica, porque esto es con glucosa radioactiva, y como en un individuo con enfermedad de Alzheimer hay muy pocas áreas de mayor actividad, y más bien son colores fríos, que indican como el apagado de este metabolismo, ¿no? Pero esto no sería algo específico de Alzheimer, pero sí nos puede ayudar a ver esa reducción del metabolismo. Y lo que sí se puede tomar como más específico son trazadores, ya sea para amiloide beta o para tau, pero yo quise poner esta porque existen estos individuos que están aquí en el medio que meten ruido, que serían individuos normales que tienen una gran cantidad de acúmulos de péptido amiloide beta, muy parecido a un Alzheimer, sin embargo cognitivamente normales. Sin embargo, también existen los normales con bajo contenido de amiloide beta. Por eso quiero pues aquí alzar la voz y decir que los tratamientos recientes como el aducanumab, el lecanemab, el que aprobó la FDA en Estados Unidos ya desde hace varios años, y bueno, tuvo que retirar el aducanumab, se tuvo que retirar del mercado porque iba dirigido a reducir estos acúmulos de amiloide beta, pero no necesariamente estos acúmulos correlacionan con el grado de deterioro cognitivo. Entonces, es un poco ambiguo decir que solamente esta hipótesis amiloidea es la única válida. Hay otros factores como la proteína tau que están involucrados, y la terapia es una terapia de anticuerpo monoclonal dirigida solo a disminuir la cantidad de amiloide beta, y el riesgo es que produce microhemorragias. Por eso se retiró el aducanumab y se sustituyó por otro anticuerpo muy similar que se llama lecanemab o Leqembi. Y bueno, sí se logran disminuir los acúmulos, pero no mejoran sustancialmente su capacidad cognitiva de esos pacientes, indicando que debe haber otros mecanismos como este de la agregación de proteína tau, aquí con este marcador, este trazador específico para tau, donde hasta podemos estratificar en los estadios BRAC, que se llaman los estadios BRAC 0, BRAC hasta el BRAC 6,
donde hay un acúmulo importantísimo de tau, y sí correlaciona. Aquí sí podemos ver con tau un individuo, por ejemplo, normal, adulto envejecido, pues sí tiene un poco más que el adulto joven, pero no tanto como un paciente de Alzheimer. Sí permite la discriminación, en cambio aquí en amiloide no permite la discriminación. Entonces nosotros queremos apuntar hacia el uso de trazadores, hacia la proteína tau, como mejor herramienta diagnóstica, y que no haya tanta ambigüedad, y que los tratamientos ya no vayan dirigidos a amiloide beta, sino más bien a otras alternativas como puede ser la tau hiperfosforilada. Y aquí vemos la correlación muy importante, que aumenta la cantidad de tau fosforilada y va disminuyendo el score cognitivo. Esto es con otra prueba cognitiva, valores menores de 10 es el mayor grado de demencia, donde tienes más acumulación de proteína tau hiperfosforilada y de proteína tau total. Entonces somos más tauólogos, digamos, en nuestro grupo, y hay evidencias para demostrar por qué irnos por esta vía y no por la de amiloide. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a agradecer a la doctora entregándole también una constancia y un reconocimiento por haber participado con nosotros en esta organización. Y queremos también una casita conmemorativa de la Semana del Cerebro, para que cuando tomes cafecito te acuerdes de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Recuerden que por la tarde a las 4 tenemos la segunda conferencia del día de hoy, y actividades a partir de ahorita ya de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde tenemos actividades lúdicas aquí en el lobby. Los invito a participar. También les comento a las personas que nos están siguiendo en redes que todas las conferencias se van a mantener un tiempo en el canal en Facebook, en la página de Facebook Baémonos Conciencia, les comento también a ustedes, y posteriormente vamos a bajarlas a YouTube para que se mantengan ya de manera regular en nuestro canal. Entonces les agradezco mucho el seguimiento a la gente que nos vio en redes sociales, les agradezco mucho la presencia a quienes nos acompañaron aquí en vivo, pero sobre todo le agradezco a la doctora Cárdenas su charla tan interesante y tan educativa.